Masejet Nedarim, Daf Mem Alef, Amud Alef 41a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Amar Rabbi Ami, Amar Rab, dice Rabbi Ami en nombre de Rab. Y hay una segunda versión que no es Rabbi Ami en nombre de Rab, sino es Rabin en nombre de Rab. ¿Y por qué menciono esta segunda versión? Porque lo que vamos a decir a continuación en realidad es algo nuevo que no tiene nada que ver con nuestro tratado y no con lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿por qué lo traemos aquí? Entonces, por eso corrigen que la versión es Rabin en nombre de Rab, y entonces ya tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque en la clase anterior mencionamos varias cosas que dijo Rabin en nombre de Rab. Entonces la Gemara a continuación va a mencionar otra de las cosas más que dijo Rabin en nombre de Rab, aunque no tiene que ver con nuestro tratado, pero estamos mencionando varias cosas que él dijo. De todas maneras, dice Rabin en nombre de Rab, Mai dichti ve'ata ben adam aseleja kelegola. ¿Qué significa el versículo mencionado en Yehezkel? Ve'ata ben adam aseleja kelegola. Dice la Gemara, dice Rabin en nombre de Rab, zoneru que ara veshatiach. Y explico. Ahí el versículo está hablando cuando Akadosh Baruj Hu ordenó a Yehezkel, el profeta, que prepare utensilios necesarios para salir al exilio. ¿Sí? Para que se preparen, porque eventualmente ya van a ir para el exilio. Entonces, para que estén preparados, prepárate con los utensilios básicos que van a necesitar en el exilio. Se pregunta la Gemara, ¿cuáles son esos utensilios básicos del exilio? Dice la Gemara, por lo menos una velita para que pueda alumbrar la cena cuando vas a comer en la noche. Una keara, que es como un plato para que uno pueda comer sobre ella, y un shatiach, que es una alfombra que uno se pueda para que sirva como colchón o para que se pueda sentar o dormir sobre ella. Son las tres cosas que son necesarias cuando uno va a salir a un exilio, va a salir de su casa, tiene que llevarse eso con él. Sigue diciendo la Gemara, ya que mencionamos y hablamos de falta de utensilios, que va a llegar un momento que salgamos al exilio si no vamos a tener utensilios. La Gemara explica también esto, un versículo en la Torá, en Jomash de Barim, está escrito en una de las maldiciones, que cuando una persona no hace lo que Dios dice, o mejor dicho, lo hace, pero no lo hace con alegría, va a recibir unas maldiciones, Barminian, y una de esas maldiciones es Hoser Kol, ¿sí? Va a faltar todo, con falta de todo, o sea, que al final la maldición va a ser de que el pueblo de Israel va a trabajar para sus enemigos y no van a tener inclusive lo básico. ¿Qué significa lo básico? Dice la Gemara, Amar Rabbi Ami, Amar Rab, Veloneru Velo Shulhan. Rabbi Ami en nombre de Rab, que también aquí es Rabbi en nombre de Rab según esa versión, se refiere a que no va a tener ni una velita para prender ni una mesa. Rav Hasda en nombre, dice, Rav Hasda Amar Velo Isha, Rosh Hashanah Amar Velo Shamash, Rahman Amar Velo Dea, Tana Velo Melach Velo Rebab, Amar Abayen Aktinan, Enani El Abedea. Dice otra explicación, Rav Hasda, ¿qué significa sin nada? Se refiere sin esposa, no va a estar casado, el hombre no se va a casar. Rav Sheshat que dice que se refiere Velo Shamash, sin un colaborador. Rav Sheshat, él siempre tenía un colaborador que lo ayude porque él no podía ver, era ciego. Entonces él dice que Bejoser Kol, ¿qué significa cuando uno no tiene nada? Cuando no tiene un colaborador, porque para él era muy importante el colaborador. Y Rav Nachman dice que se refiere Velo Dea. ¿Qué significa Velo Dea? Una persona que puede ser que tenga todo, pero no tiene Dea, no tiene suficiente sabiduría. Eso es lo que dice la maldición, que el pueblo de Israel va a estar Bejoser Kol, va a faltar de todo. ¿Qué significa faltar? Sabiduría. Si falta sabiduría, falta todo. Y efectivamente dice Abayé, como la explicación última de Rav Nachman, perdón, hay otra explicación más en la Baraitá, que significa Bejoser Kol, que no va a tener nada, que no va a tener ni sal, ni aceite. Y al final Abayé viene y dice que la explicación real y correcta es la penúltima que mencionamos, de Rav Nachman, que es Bejoser Kol es cuando falta sabiduría, como está escrito que cuando una persona dice que otra persona es pobre, ¿qué significa pobre? No pobre de dinero, sino pobre de sabiduría. Si una persona no tiene sabiduría, efectivamente no es Bejoser Kol, significa que no tiene nada. La Gemara trae algo que decían en Eretz Israel sobre la sabiduría, sobre el Da'at. Be'ma'araba ambre de Dabe kulebe, de lo Dabe mabe, dakani mahaser, dalokani makani. En Eretz Israel decían, la persona que tenía sabiduría tiene todo, y el que no tiene sabiduría no tiene nada. El que compra sabiduría no le falta nada, y el que no compra sabiduría, ¿qué compró? Así decían el dicho, o sea que sabiduría básicamente es todo, ya sea para temas espirituales y materiales. Sigue diciendo la Gemara, ahorita sí volvemos al tema que estuvimos hablando en las clases anteriores de un enfermo. Sí, dice la Gemara, Amar Rabbi Alexandria, Amar Rabbi Hayá Baraba, Ena Joleo Med Mejolió, H Mojalim al Kol Abonotav Sheneemar, Hasoleach Lejol Aboneji, Arrofe Lejol Tajalu Aiji. Ramnuna Amar Joser Le Mea Alumav Sheneemar, Rutafash Besaro, Menoar Yashuli Mea Alumav. Kol Mishkabah Fachta Bejolió, Amar Rabbi Yosef, Lomar de Meshakeach Limudo. Dice la Gemara, una persona que está enfermo, ¿sí? Y se cura,
¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que está enfermo y se cura? Si se curó, significa que se le perdonaron todos los pecados. Como está escrito en el versículo, a soleach lejol avonaihi, a rofe lejol taljalvaihi. Si ya está curado es porque soleach, porque perdonó a Hashem los pecados que tenía. Adicionalmente, otra cosa más, una persona que se enfermó, después que se cura, ¿sí? Una persona que se enfermó y se curó, vuelve a las fuerzas de su juventud. Como está escrito en el versículo, Rutafash Besaros, se llenó su carne lleno de líquido, o sea, de fresco, de joven, ¿sí? Como si fuera que estaba en los días de su juventud. Y por último, otra cosa más que pasa es Kol Meshkabo Fachta Bejolió, dice Rabbi Yosef. Esto sí es algo negativo, que una persona que se enferma puede olvidarse, terminar la Torah que estudió hasta ese momento. Ya que hablamos de este último tercer punto, la Gemara menciona una historia que pasó con Rabbi Yosef. Rabbi Yosef Halash, Yakale Limudeha, Adrea Valle Kame. Hainu de Bejol Duchta Amrinan, Amar Rabbi Yosef, Lo Shami Aliada Shameata. Amarle a Valle, Atamritani Alan, Umehamatritan Amritani Alan. Dice la Gemara, Rabbi Yosef se enfermó y a raíz de esa enfermedad que tuvo, se le olvidó todo el estudio que sabía. Y él tenía uno de sus alumnos, que era Abayé, y él enseñó toda la Torah en su momento a Abayé. Y Abayé fue el que al final le hizo recordar a Rabbi Yosef, a su maestro, toda la Torah que se le olvidó cuando se enfermó. Y por eso siempre mencionamos en el Shas en varios lugares, de que a veces le hablaban a Rabbi Yosef un tema, después de que se había enfermado, y dice, no, yo no sé de ese tema, nunca escuché ese tema. Y venía Abayé, su alumno, y le decía, ¿cómo no? Tú me lo enseñaste a mí, y me lo dijiste sobre esto, esto y esto. Y ahí se recordaba, porque eso pasaba mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente Rabbi Yosef se olvidó toda la Torah, y Abayé, como mencionamos, le hizo recordar todo lo que se le olvidó. Sigue diciendo la Gemara otro ejemplo, que ave gami Rabbi tlat astrea peil geta, agmerele Rabbi Hiyá shiva mi nehon, lesof halash Rabbi Adar Rabbi Hiyá kame, an u shiva pe de agmere, shita azdu. Dice la Gemara, cuando Rabbi Udá nací, ¿sí? Él que hacía, él hizo las Mishnayot. Ahorita habían varias versiones de Mishnayot, varias maneras como redactar. Tenía 13 versiones, ¿sí? 13 versiones, entre ellas está Mishnat Rebi, Rabbi Hayá, Mishnat Kapará, Belevi, Tane Beshmuel, varias versiones, ¿sí? Y él, ¿cuántas eran? 13 versiones, 13 versiones que tenía, ¿sí? Y él le enseñó, Rabbi, a su alumno Rabbi Hayá, no las 13 versiones, sino nada más 7, ¿sí? Y faltaban 6 pendientes que no se las enseñó. Al final se enfermó Rabbi y se olvidó todo, ¿sí? Y se olvidó todo, pero no pasa nada. Rabbi Hiyá le volvió a recordar parte de lo que le enseñó, pero nada más 7, quedaban otras 6. Y efectivamente dice la Gemara, 7 se las pudo recordar Rabbi Hiyá, su maestro Rabbi, pero las otras 6 aparentemente se perdieron. ¿Por qué? Porque ese no se les enseñó a Rabbi Hiyá y Rabbi ahorita se olvidó todo. La pregunta es, cómo algo tenían que solucionar para que se recuerde Rabbi otra vez eso. Entonces tuvieron una idea. Dice la Gemara, había uno de los que lavaba ropa, que siempre estaba ahí al lado donde Rabbi estudiaba y escuchaba siempre cuando él decía, hablaba las 13 versiones. Fueron donde este Rabbi Hiyá fue donde el que lavaba ropa, y le decía, ¿te recuerdas lo que decía, las 13 versiones de él? Y le dijo las 13 versiones a Rabbi Hiyá, y Rabbi Hiyá después, o sea, que incluían las 6 que se olvidaron completamente, después fue donde Rabbi y le dijo, aquí tienes otras 6 adicionales. Y en ese momento, cada vez hazle Rabbi le catra, amarle Rabbi ata asita oti ve'ethiya. Y cada hambre ágica amarle ata asita ethiya ve'hiya asaoti. Dice la Gemara, cada vez que Rabbi veía a esa persona que lavaba ropas, que por él se recordó al final las últimas 6 versiones que se había olvidado y no tenían arreglo, le decía Rabbi a él, quiero que sepas que tú me hiciste a mí, Rabbi Hiyá, o sea, por ti, tú tienes un mérito increíble porque recordaste lo que a mí se me olvidó de Rabbi Hiyá, no sabía. Entonces tú hiciste a Rabbi Hiyá y a mí, porque le enseñaste a Rabbi Hiyá las 6 versiones que faltaban y me las enseñó a mí. Y otra versión que decía que Rabbi le decía a este lavandero, no le decía que él hizo a Rabbi Hiyá, sino tú hiciste a Rabbi Hiyá y Rabbi Hiyá me hizo a mí, porque al fin y al cabo él no le enseñó directamente a Rabbi, sino él se lo enseñó, el que lavaba ropa se lo enseñó a Rabbi Hiyá a Rabbi. Pero la idea es de que por él se mantuvo estas versiones de las Mishnayot. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Alexandria, Amar Rabbi Hiyá Baraba Gadol Neshena Asala Jole, יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה. של חנניה מישאל ועזריה אש של אדיוט, והכל יכולים לכבותה, וזו של חולה של שמיים היא, ומי יכול לכבותה? Dice Rabbi Alexandre en nombre de Rabbi Hiyá Barabá, es más grandioso el milagro que se le hace a un enfermo cuando se cura de una fiebre que tiene, ¿sí?, que el milagro que le pasó a Hananiah, Mishael y Azaria cuando se salvaron al entrar al horno de fuego. ¿Por qué?
Dice la Gemara, Hananam, Mishael y Azariah entraron a un horno de un fuego físico real, que es prendido por una persona y se puede apagar por una persona. Pero cuando una persona está enfermo y tiene fiebre, es un fuego de Hashem que lo manda. Uno no lo puede venir y apagar. ¿Quién lo puede apagar? Solo Hashem lo puede apagar. Entonces es mucho más peligroso y por ende si se cura, el milagro es mucho más grande. Uno piensa que cuando uno se cura de una fiebre es algo sencillo, algo rápido. Nos dice la Gemara que es un milagro gigante. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rab Alexandre, Amar Rabbi Jia Barabá, Ve'amile Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan shegia kitzo shel Adam, hakol moshlim bo, sheneimar ve'haya kol motzei argeni. Rab Amar min haden kran le mishpatecha amdu hayom ki hakol avadeja. Dice la Gemara, dice Rab Alexandre, no me Rabbi Jia Barabá. Y hay unos que dicen que no lo dice él, sino lo dice Rabbi Yoshua ben Levi. El momento que llega, cuando llega el momento de la persona de partir de este mundo, todas las criaturas, humanos o animales o lo que sea, se encargan de que efectivamente esta persona se muera. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? Como está escrito con Caín, veía colmotzei y argeni, cualquier persona me va a matar. Cuando llega el momento, todo el mundo se encarga, obviamente nadie sabe lo que está pasando detrás, pero Hashem se encarga a través de todo el mundo de que esta persona parta del mundo. Otra fuente para esto es del versículo en Tehilim, en el Salmo 119, le mishpatecha amdu hayom ki hakol avadeja. Todos son sirvientes de Dios, siervos de Dios, para hacer sus gestiones de cuando uno tiene que partir, pues tiene que partir, inclusive los animales, personas, todo quien sea. Y la Gemara trae una historia para esto. Rabba bar Shila ambrule Shahib Gabra Gaboa Ave Rahib Girdonazutra Mata titora, istevicha dieve kashachib, kari al nafshen le mishpateja amdu hayom. La Gemara una historia de Rabba Shila, sí, le dijeron que falleció una persona muy alta. ¿Y cómo murió? Fíjense esta historia interesante. Estaba encima de una mula y de repente le estaba pasando por un puente encima del agua y de repente la mula se volvió medio loca, ¿sí? Y tumbó al jinete, tumbó a la persona que estaba encima, a esta persona alta, la tumbó al mar y así se murió. Cuando escuchó Rabba bar Shila, dijo, mira, aquí está, cumplimos el versículo que mencionamos antes, el Mishpateja Amdu Hayom, ki hakol avadeja. También la mula se encarga de acabar con la vida de uno cuando llega su momento. Porque ¿cómo murió esta persona? A través de la mula. Otra historia parecida, Shemuel Haziel Lehau, Kerokita de Akrabá, Yetiva la croquetá de Abraham Hará. Tarka Gabra Umait, Kari Alele Mishpateja Amdu Hayom. Dice además otra historia parecida, Shmuel vio a un escorpión que estaba en un lado del río y pasó para el otro lado, pero ¿cómo pasó? Sobre una rana. Entonces la rana sabe nadar en la parte más arribita del agua, nadó y el escorpión estaba arriba de la rana. Cuando llegó para el otro lado, vino y picó a un hombre y lo mató. Dice la Gemara, ¿qué significa esto? Dijo Shmuel, la mishpateja amdu hayom ki hakol avadeja. Vemos que cuando llega el momento de una persona fallecer, todos se encargan. Hashem, Hashem manda a las personas, a los animales, a los escorpiones, para que acaben con la vida. Porque ahí está que el escorpión estaba del otro lado, mandó una rana para que mande al escorpión para el otro lado, para picarlo, para que acabe con la vida del otro. Sigue diciendo la Gemara, Amar Shemuel, en mebarkim etajole la misheja la tzatohama, le apuke mai, le apuke hadetana Rabbi Yossi ben Perata, Omer Mishum Rabbi Eliezer, en mebarkim lo jole meaim, velo jole haim, velo mejushe harosh. Dice Shemuel, se puede visitar a un enfermo únicamente cuando es un enfermo que tiene fiebre y todavía está enfermo. Dice la Gemara, no entiendo, solo en esta enfermedad y en otras enfermedades no se puede visitar. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Dice la Gemara, no, lo que quiero decir es quiero excluir lo que está escrito en la Baraitá, que dice Rabbi Yosef ben Paratá en nombre de Rabbi Eliezer, que efectivamente se visita a cualquier enfermo mientras que esté enfermo, menos, dice la Baraitá, una persona que tiene una enfermedad intestinal, o una persona que tiene una enfermedad en los ojos, o una persona que tiene dolor de cabeza, que en estos tres casos no se visita al enfermo. Y vamos a explicar por qué. Y la Gemara dice, dice la Gemara, entiendo una persona que tiene una enfermedad intestinal que no lo vayas a visitar. ¿Por qué? Porque va a tener vergüenza, como tiene problemas intestinales, pues va a tener que ir al baño todo el tiempo y se va a sentir mal y va a tener vergüenza con los visitantes, entonces es mejor no ir a visitarlo. Pero una persona que tiene enfermedad de los ojos o de la cabeza, ¿por qué? O que elude la cabeza o algo por el estilo, ¿por qué no puede ir a visitarlo? Dice la Gemara, Mishum Rabiudá, Dama Rabiudá, Dibura, Kashia, Le'ina. Sí, Umeali Leishta, dice la Gemara, te voy a explicar, porque como Rabiudá explica que cuando una persona está enfermo de los ojos o de la cabeza, le duelen los ojos o la cabeza, que es básicamente la misma razón, el hablar perjudica, daña, es dañino para esa enfermedad, no soluciona, y por lo tanto cuando uno va a visitar a un enfermo va a tener que hablar con él y él va a tener que responder y le estás perjudicando. Por lo tanto, mejor no ir a visitarlo, porque cuando lo vas a visitar lo perjudicas, si no lo visitas lo favoreces. A diferencia de una persona que tiene fiebre, que el hablar sí lo ayuda. Por eso nos dijo Shmuel de que sí vayan a visitar a una persona que tiene fiebre o cualquier otra enfermedad. Sigue diciendo la Gemara, Amarrav Haishta Ilav de Farbanka de Malajá de Motá, Magale que Hizra de Dikle Had letratin yomin
quitaría que le gufa. Dice la Gemara, dice Raba, la fiebre, ¿sí? La fiebre, el tiempo antes mucha gente fallecía por la fiebre. Entonces, dice Raba, si la fiebre no hubiese sido un mensajero del ángel de la muerte, ¿sí? Si no hubiese sido el que quita la vida de uno, es lo mejor que puede pasar para el cuerpo. Es igual que una palmera que tiene alrededor unas espinas que se encarga de que los animales no vengan y dañen la palmera, ¿sí? Y es bueno cuando pasa una vez al mes. Y también es igual como si fuera cuando una persona se toma una medicina que ayuda al cuerpo. Igualmente la fiebre también es bueno como si fueran las espinas alrededor de la palma, como dijimos antes, o como si fuera algo bueno para el cuerpo. ¿Por qué? Porque quema todo lo malo que hay en el cuerpo, la sangre la hace más diluida y todo es mucho mejor. Dice la Gemara, sin embargo, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, lo hivelotiri, acá dice Rav Nachman, de acuerdo, sirve para el cuerpo, pero ¿sabes qué? Sirve para el cuerpo, pero cuando viene la fiebre puede ser muy peligroso. Prefiero no tenerla, dice Rav Nachman, y que no me vengan las cosas buenas que trae la fiebre posterior a ella. Que no me vengan las cosas buenas y no quiero tener la fiebre tampoco. Así dice Rav Nachman bar Yitzhak. Sigue diciendo la Gemara, Amarra Bar Yonatan, Amarra Yehiel, Arsania Fele Joler el Fuato. Dice Rabba Bar Yonatan, en nombre de Rabbi Yehiel, un tipo de cereal, vamos a ver ahorita qué tipo de cereal es. Cuando lo come un enfermo es bueno para que se cure de su enfermedad. May arsan, ¿qué significa este tipo de cereal? ¿Qué es este arsan? Amar Rabbi Yohanan, Jushla de Sarea Tikatá de Resh Nafia. Son cebada que está pelada, que no tiene la cáscara, antiguas, viejas, apenas la empiezan a cernir, a tamizar, lo primero que sale, eso lo come, el enfermo se le cura. Amar Abaye, Bayan Beshula, que en Bistra de Tura. Dice Abaye, eso sí, necesitas cocinarla mucho como si fuera una carne de toro, que necesita mucho cocinado, mucha cocción, para que sirva. Otra explicación que significa Arsan, Rabbi Yosef Amar, se mide de Sarea Tikatá de Resh Nafia, Amar Abaye, Bayan Beshula, que Bistra de Tura. Otra explicación es que no es el grano de cebada, sino es solet, es harina, ¿sí? Harina de cebada antigua, que sale al principio del tamizaje, pero es harina, no el grano. Sí, también esto necesita, dice Abayé, mucho tiempo de cocción para que tenga efecto al enfermo y lo cure de su enfermedad. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Bordam, en Mebakrim ve en Maskirim Shemo. Maita ama, Amar Rabbi Elazar, mi pene shehu que mañana no vea. Amar Rabbi Elazar, lama ni creo Shemo Bordam, shehu que mañana no vea. Dice Rabbi Yohanan, una persona que tiene una enfermedad llamada Bordam, no se le va a visitar y tampoco se menciona ese nombre que tiene esa enfermedad, porque no es bonito mencionar Bordam, no es bonito mencionar esa palabra. Pregúntale a Gemara, ¿por qué no se va a visitar? Dice Rabbi Elazar, porque una persona que tiene Bordam, ¿qué significa esa enfermedad? Que le sale Bordam, está compuesta de dos palabras, Bordam, un pozo de sangre, le sale le salen sus desechos, pura sangre, ¿sí? Y ya que le sale todo el tiempo, por lo tanto, no se le va a visitar. ¿Por qué? Porque va a tener que ir todo el tiempo al baño y se va a sentir mal cuando están ya que va todo el tiempo al baño y sufre cuando va al baño porque le sale todo el tiempo sangre. Entonces él le da vergüenza que los visitantes vean que le está sufriendo, por eso mejor no ir a visitar. Y aumenta Rabbi Elazar. ¿Y por qué se llama Bordam? Porque efectivamente Bordam, porque es un bor, como expliqué antes, Bordam, y por eso también no se menciona, porque es algo no bonito mencionar que sale sangre de sus desechos, cuando él va a hacer sus necesidades, sale un pozo lleno de sangre. Sigue diciendo la Gemara, Umerafeu refuat nefesh bejule. Nosotros en la Mishnah anteriormente, en las clases anteriores mencionamos de que el doctor, cuando hay un doctor y un paciente enfermo, ¿sí?, el doctor y uno de ellos tiene prohibido tener provecho del otro, vamos a explicar ahorita en qué caso estamos hablando. El doctor puede hacerle una medicina, puede curarlo del alma, pero no curarlo monetariamente. Y no está claro qué significa eso, lo dejamos sin explicar y la Gemara ahorita a continuación va a explicar qué significa eso. Ejikatani, ¿qué es lo que está escrito aquí? Y la madre refuata nefesh bejinam refuata mamon besahar litnea jimerapeu bejinam amalo besahar. Ela refuat nefesh gufo refuat mamon behemto. Dice la Gemara, ¿cuál es la explicación? Si tú me dices que la explicación es de que estamos hablando que el enfermo es el que dice que no puede tener provecho, le dice al doctor que no puede tener provecho de los bienes del enfermo, ¿sí? O sea que el doctor no puede tener provecho de él, ¿sí? Y aún así, la Mishnah lo que me quiere decir es que aún así el doctor puede venir y curarlo, ¿sí? Puede venir y un segundito. Sí, y aún así puede venir el doctor y curarlo, ¿sí? Aún cuando está enfermo puede curarlo y no cobrarle, ¿sí? Pero cuando es refuat mamón, o sea, explico otra vez. Si tú me dices que el caso es que el madir es el jole, o sea, que el que no puede tener provecho del otro es el enfermo le dice al doctor, tú no puedes tener provecho de mí, y el doctor no puede tener provecho del enfermo. Si ese es el caso,
Y si es así, podemos decir que la explicación de nuestra Mishnah es que cuando dice que merapeo refuat nefesh, valor refuat mamón, que sí puede hacer una cura del alma, pero no cura monetaria, se refiere a decir que puede hacer una cura en alma, o sea, gratis, ¿sí? Gratis sin cobrarla, pero no puede hacer una cura cobrando, porque si hace una cura cobrando, entonces sale que sale de que el doctor está teniendo, si el doctor está cobrando, está teniendo provecho del paciente, y el paciente dijo que no le puede dar provecho. Entonces, si esta puede ser la explicación, dice, no puede ser la explicación, porque si esta es la explicación, ¿por qué la Mishnah no me dice más fácil? Me rapeo vejinama lo besajar, que puede curarlo el doctor, en este caso gratis, y no cobrando, porque me tiene que decir, puede hacer una cura del alma y no cura monetaria, ¿por qué me hablan un lenguaje así? Por lo tanto, dice la Gemara que en verdad tenemos que decir que el caso es al revés. El caso es que en verdad el rofé es el matir. El doctor es el que dijo, yo no le voy a dar provecho al enfermo. Yo no le voy a dar provecho. O sea, que el enfermo no puede tener provecho del doctor, al revés de lo que dijimos antes. Y cuando está escrito refuata nefesh, se refiere, refuata nefesh, cuando está escrito cura del alma, se refiere cura del cuerpo. ¿Sí? Cura del cuerpo. Que nos dice la Mishnah que sí puede hacer una cura del cuerpo, aunque el doctor no pueda darle provecho a el paciente, pero sí puede hacer una cura porque es una obligación hacer una cura. Tú no puedes dejar a una persona enfermo. Y refuat mamón, cuando dice que no puede hacer una refuat mamón, una cura monetaria, se refiere una cura a su mamón, a su dinero. O sea, por ejemplo, si tiene un animal, esta persona, no el doctor, sino el otro, no el veterinario, sino el otro, ¿sí? Tiene un animal que está enfermo, ahí ya no va a poder ayudarlo. ¿Por qué? Porque no es una obligación ayudarlo y efectivamente hizo una promesa de que no le va a dar provecho al paciente. Dice la Gemara, Amarrab Sutra Bartubia Amarrab, Aval Omer lo Samplon y Afela, Samplon y Rala. Dice la Gemara, aunque en este caso no puede curar, el doctor no puede ayudar a la otra persona en curar a su animal, puede ayudarlo a curar a él. Si él tiene una enfermedad pero a su animal no, porque no puede darle provecho, no puede ayudarlo a curar, pero sí le puede recomendar, tómate esta medicina, o esta medicina es buena para el animal, la otra medicina no es buena para el animal, pero él no lo puede hacer, pero sí puede recomendar a la otra persona que haga con su animal y qué medicina darle. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que dice lo siguiente: dice la Mishnah, dos personas, Reubén y Shimón, vamos a decir que uno no puede tener provecho del otro, ¿sí? Vamos a decir que Reubén no puede tener provecho de Shimón. Shimón le dijo a Reubén, tú no puedes tener provecho de mí, ¿sí? Reubén no puede tener provecho de Shimón. ¿Qué pasa? Quieren meterse los dos a una tina grande, llena de agua, no hay problema. Pero en una tina chiquita sí hay problema. ¿Por qué? Porque si Shimón no puede darle provecho a Reubén, y se metió Reubén primero, luego cuando se meta Shimón, primero o segundo, ¿qué importa? Cuando se mete Shimón, como es una tina chiquita, va a subir el agua y va a ser notable que va a subir el agua y va a favorecer a Reubén cuando se meta porque le va a llegar el agua más arriba. Entonces está teniendo un provecho de Shimón y por lo tanto está prohibido. A diferencia si es una tina grande que no se va a sentir, aunque suba un poquito, pero es mínimo y no se dan cuenta, está permitido. Sigue diciendo la Mishnah, igualmente dice la Mishnah que aunque Shimón no puede darle provecho a Reubén, puede dormir en la misma cama con él. Y Rabbi Yudá explica a qué se refiere, que esto es únicamente en el verano, pero en el invierno, cuando duermen en la misma cama, eso causa, el cuerpo del humano causa calor. Entonces sale que Shimón, cuando es el invierno, que necesita calor, Reubén va a querer calor, cuando se ponga Shimón también a dormirse ahí, va a causar más calor para Reubén y Reubén va a tener provecho de Shimón y está prohibido. Todo lo que está permitido, dormirse en la misma cama, es únicamente en el invierno, pero no en, en el verano, pero no en el invierno. Sigue diciendo la Mishnah, Umeseva imo a la mitad, veojel imo a la shulchan, avaló minatamhui, avalojel hu imo minatamhui hajoser. Y por último dice la Mishnah lo siguiente: si Shimón no puede darle provecho a Reubén, pueden sentarse aún así, inclusive en el invierno, en la misma mesa. Antes se sentaban en la cama para comer, ¿sí? Si es para comer, están permitidos en la misma cama, inclusive en el invierno. ¿Por qué? Porque ahí no se tapan ni nada por el estilo. Entonces uno no calienta al otro ni nada por el estilo y pueden comer sobre la misma mesa aunque no sospechamos de que puede ser de que al final Reubén coma de lo que le quedó de la comida a Shimón y tenga provecho de él. No sospechamos. Pero si hay un plato del centro, ¿sí? Que hay comida exacta para los dos, ahí no pueden comer los dos juntos y servirse de ahí. ¿Por qué? Porque si Shimón se sirve un poquito menos, lo que queda al final, ¿quién va a tener provecho? Reubén. O sea, si hay exacto para los dos, si Shimón se sirvió un poquito menos de lo que él, al final lo que quedó va a ser para quién, para Reubén. Por lo tanto, le está dando provecho y está prohibido. Sin embargo, si hay suficiente
en el plato del centro, de tal manera que lo pasan entre todos los invitados y al final llega otra vez al dueño de la casa y lo vuelve a pasar y demás, ahí no hay ningún problema porque ya sea que se sirva poquito o menos, siempre va a haber extra porque siempre va a haber extra y por lo tanto no es Shimón el que le está causando a Rubén que tenga más provecho. Así dice la Mishnah al final, Barojelu minatamjuya joser, si es un plato central que hay suficiente para todos y demás, de tal manera que da varias vueltas ahí, cuando Shimón agarre también lo que queda, ya sea que agarró mucho o poco, lo que queda no es por él, porque de por sí hay demasiado y por lo tanto no está dándole un provecho directo a Rubén. Expliqué de una vez la Mishnah según lo que dice la Gemara más adelante. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Tania, lo el hatzi move ambati veroishani move mitá, ben gedolá, ben ketaná, dibre Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Uda Omer gedolá y mota keshamim, ubektaná, uketaná y mota hamá mutar. ¿Sí? Pero Hetzi mo beambati gedolá o mazía y mo beketaná. La Gemara trae una baraitá que dice, la primera opinión Rabbi Meir, no como nuestra Mishnah, que si Reubén y Shimón, si Shimón no puede darle provecho a Reubén, vamos a decir que ese es el caso, ¿sí? No pueden bañarse en una misma tina ni en una misma cama, ya sea grande o ya sea chiquita. ¿Por qué? Aunque nada más en la chiquita es cuando transmite el calor o cuando sube el agua, como mencionamos, pero él también prohíbe Rabbi Meir en una grande, aunque no se ve. ¿Por qué? Porque si me permites en la grande, también me va a final permitir en la chiquita. Para no hacer diferencia, prohibimos en las dos. Sin embargo, Rabbi Udá dice, no, como en nuestra Mishnah, como mencionamos Rabbi Udá en nuestra Mishnah, que en el invierno está permitido inclusive en una cama grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando es una cama grande están separados y el calor de uno no favorece al otro porque es grande la cama. Y una chiquita está permitida también en el verano. Únicamente va a estar prohibido una cama chiquita en el invierno, ¿sí? Igualmente sigue diciendo Rabbi Udá, como mencionamos también en la Mishnah, que se pueden los dos meter juntos, Shimón y Reubén, en una tina grande, porque también cuando Shimón entra se sube un poquito y no es notable, y no es que no se denomine y no se llama como si fuera que le está dando provecho a Reubén. Y culmina Rabbi Udá diciendo que, y un momento antes de culminar lo que dice, si es una tina chiquita, ahí sí, si Shimón entra, aumenta el agua y ahí sí va a estar prohibido porque le está dando provecho a Reubén. Y al final dice Rabbi Yehuda que entrar a una sauna, aunque sea chiquita, en ese caso obviamente está permitido porque la sauna de por sí es calor, no es que Shimón por entrar aumenta el calor. La sauna de por sí tiene calor y por lo tanto, aunque sea chiquita, en ese caso Shimón puede entrar con Reubén y no hay ningún problema con eso. Sigue diciendo la Gemara, Valmesev imo a la mitad, veojel imo a la shulchana, valo minatamjuya, veojel hu, minatamjuya josel, amar biasi barjanina, minatamjuya josel balabait. Mencionamos que si están Shimón y Rubén sentados en una mesa comiendo juntos y hay un plato central que hay exacto para los dos, ahí no se puede que coman juntos porque si Shimón agarra un poco menos, al final lo que quede de Shimón por Shimón le va a dar a Rubén, sale que por Shimón está teniendo provecho Rubén. Sin embargo, si es un tamjuya joser, si es un plato central a joser que vuelve, permitido. ¿Qué significa joser? Dice la Gemara que vuelve otra vez al dueño de la casa y otra vez, o sea que hay suficiente comida, como explicamos, que hay suficiente comida independientemente de lo que agarre Shimón, como explicamos en la Mishnah. Por lo tanto, independientemente de lo que agarre, no se llama que le está dando provecho Shimón a Reubén. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae otra Mishnah, que dice la Mishnah, si lo yohale imo min haebus shelifnei poalim velo yase imo beoman dibre Rabbi Meir v'chachamim omerim ose vehu berachok mimeno. Dice la Mishnah, si Shimón y Reubén están juntos, si Shimón hizo una promesa que no le va a dar provecho a Reubén y están trabajando, no pueden comer juntos después de su trabajo del ebus. El ebus es como donde come el animal, lo llenan de comida para los trabajadores. Los trabajadores comen mucho, o sea, aunque hay suficiente comida para todos, lo que dejes se va a acabar al final, porque los trabajadores, como están trabajando y haciendo mucho esfuerzo físico, al final van a querer comer todo. Entonces no pueden comer junto del mismo ebus, del mismo plato donde está toda esa comida, aunque haya mucha comida. ¿Por qué? Porque ya que están trabajando, si Shimón come un poquito menos, lo que deje lo va a comer Reubén. Sale que por Shimón está teniendo provecho Reubén. Y aumenta la Mishnah y dice también que cuando van a hacer, por ejemplo, unas filas en el viñedo, en la viña, entonces, dice la primera opinión, no pueden trabajar juntos. Dice Rabbi Meir. Y Jajamim discuten y dicen, pueden, pero cuando está alejado. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más en la Gemara. Dice la Gemara, Bekarov lo pligi de Asir, de Kamirra piera le arakame, ki pligi berajok, Rabbi Meir sabar gazinan rajok bishum karov, Rabbanan sabre lo gazinan. Dice la Gemara explica que Rabbi Meir y Jajamim, cuando van a hacer la fila en el viñedo, que no pueden hacerla juntos. ¿Qué significa? Cuando están haciendo, por ejemplo, Shimón no puede darle provecho a Reubén. Shimón está haciendo una fila, está arando, está un surco, ¿sí? Para la viña, y Reubén está haciendo el surco de al lado. Eso no se puede.
Según todas las opiniones no se puede. ¿Por qué? Porque cuando Shimón hizo el surco, ya suavizó la tierra de al lado. Entonces cuando Rubén viene y va a hacer el surco de al lado, se le está haciendo más fácil porque Shimón hizo un trabajo previo. Y por lo tanto, eso está prohibido porque le está dando provecho. Eso según todas las opiniones. La discusión entre ellos es cuando Shimón hace un surco y Reubén hace otro surco, pero lejos, de tal manera que lo que hace Shimón ahorita no le está dando provecho a Reubén porque está lejos, está en el otro lado del campo. Y ahí es la discusión. Rabbi Meir dice que está prohibido porque la primera opinión que mencionamos en la Mishnah está prohibido porque, aunque está lejos y no está dándole provecho, porque si le permites lejos, al final también lo va a hacer cerca, y cerca está prohibido. Para que no haya confusión, prohibimos todo. Jajamim dicen, no tenemos esa sospecha que la gente se vaya a confundir, y por lo tanto le permitimos si está lejos, y solamente si está cerca, le prohibimos, porque solo cuando está cerca le está dando un provecho. Sospecha que si está fuera, si está lejos, le vas a decir que si está lejos está permitido, también de cerca está permitido. No tenemos esa sospecha que la gente vaya a confundir. Eso significa que la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim es cuando Shimón está haciendo un surco y Reubén hace otro surco en la viña, pero más lejos, de tal manera que no le da un provecho directo. Según la primera opinión, prohibido, aunque no le está dando un provecho, porque sospechamos que lo haga también cerca y ahí sí le está dando un provecho. Y Jajamim dice no sospechamos y por lo tanto cuando es lejos está permitido. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.